4 expertos van a abordar los retos en sostenibilidad, también llamados farmacia verde. La moderación ahora correrá a cargo de María Reyes Abad, que es jefa de servicio de farmacia del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, a quien cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quería comenzar dando las gracias, desde luego, a Sanitaria 2000 y a la sociedad por haber incluido este tema en el programa. Yo creo que como profesionales, pero como personas y como sociedad, debemos de reflexionar y trabajar en este tema. Creo que uno de los mayores problemas que tenemos como sociedad es la degradación del medio ambiente. Degradación que está originando, que todos estamos todos los días en las noticias, cambio climático, contaminación generalizada del suelo, del agua, de los alimentos, destrucción de recursos naturales. Así no podemos continuar. No podemos continuar y creo que tenemos la obligación, entre todos, de trabajar por un desarrollo sostenible. Desarrollo que va a permitir dar respuesta a las necesidades de la sociedad actual, pero sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones también tengan respuesta a sus necesidades. No podemos comprometer el futuro de nuestros hijos y de las futuras generaciones, y realmente ya estamos comprometiendo de manera inmediata incluso con las repercusiones muy importantes. El aumento de la contaminación derivada de la producción y consumo de productos químicos se considera en este momento que supera todos los demás alteradores del medio ambiente, y dentro de los productos químicos claramente se encuentran los medicamentos. Y además debemos destacar que pertenecemos al sector salud, sector cuya finalidad es cuidar, es dar salud, quiero decir, generar salud, y realmente el sector salud es uno de los que más está contribuyendo a la crisis climática. Se estima que es responsable del 4,4% de las emisiones globales. Dentro de los factores que están influyendo de manera más importante se encuentran los medicamentos, inhaladores, gases anestésicos, también el transporte de los pacientes, transportes de personal y la gestión de los residuos. Entonces, creo que como farmacéuticos pues tenemos que cambiar el concepto. No podemos mantener el concepto quizá de uso racional de los medicamentos de salud humana para pasar a tener una mira en salud global, en salud ambiental, salud animal y salud humana. Todo tiene que estar unido. Por eso creo que necesitamos una farmacia más ecológica. Son necesarias acciones para limitar, para minimizar el impacto ambiental de los medicamentos y, por supuesto, también trabajar para acciones orientadas a modalidades de consumo sostenible. Creo que, desde luego, el tema no puede ser más interesante y bueno, pues para abordar qué retos tenemos y cómo podemos ir avanzando en dar respuesta a estos retos, tenemos pues cuatro magníficos ponentes. En primer lugar, intervendrá Adriana Lidia Álvarez Nonay. Ella es farmacéutica de hospital, es farmacéutica del Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, pero además también es técnico de la Unidad de Coordinación Autonómica de Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios de Aragón. Es también experta en evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias, y ella va a abordar el tema desde el punto de vista de la administración sanitaria. Bueno, centrándosele desde luego en la necesidad de potenciar el uso adecuado de los medicamentos, pero también, por supuesto, de reducir y mejorar la gestión de los residuos de medicamentos y de sus envases, haciendo pues algunas pinceladas en el desarrollo o en el marco normativo. Muchas gracias, Adriana. Espera, si quieres, hago la presentación ya de todos los ponentes y luego ya pues vais interviniendo. A continuación, presentará, la siguiente ponente será Humberto Arnés Corellano. Él es ingeniero industrial, se encuentra en este momento en excedencia del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. Ha sido director general de Farmaindustria desde el 2001 hasta el 2022 y actualmente es presidente
consejero delegado de SIGRE, Medicamento y Medio Ambiente. Y además también preside SEVEN. Él, bueno, pues aparte de describir, creo que las líneas estratégicas, las líneas fundamentales de actuación de SIGRE, pues espero que nos pueda dar alguna buena noticia de posibles puntos de encuentro entre la farmacia de hospital y la organización que él dirige, ¿no? En tercer lugar, pues tenemos a nuestro, muchísimas gracias, bueno, a nuestro compañero Noé Garín. Noé es farmacéutico adjunto del Servicio de Farmacia del Hospital de Sant Pau y a Santa Creu de Barcelona. Es también profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Y él es miembro del grupo coordinador del grupo Neumo, que es el grupo, como todos sabéis, el grupo de patologías digestivas patologías respiratorias, perdón, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y además actualmente coordina el proyecto GIMAB, que es gestión del impacto medioambiental de los inhaladores desde la farmacia hospitalaria. Uno de los medicamentos que más contribuye a este impacto, digamos, en huella de carbono son los inhaladores, y él pues, nos va a presentar distintas estrategias que podemos poner en marcha desde los servicios de farmacia para mejorar, para minimizar el impacto medioambiental negativo de los fármacos en esta área terapéutica. Gracias también, Noé, por estar aquí. Y finalmente, pues el cuarto ponente va a ser Alberto Pardo Hernández. Él es doctor en medicina, especialista en cirugía general y aparato digestivo, es profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y actualmente es subdirector general de calidad asistencial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. También es vicepresidente de la Asociación Española de Gestión de Riesgos Sanitarios y Seguridad del Paciente y líder coordinador del Foro de Excelencia en Sanidad del Club de Excelencia en Gestión. Bueno, muchísimas gracias también. Él, dentro de las competencias, desde luego de sus competencias, se encuentra la implantación de sistemas de gestión ambiental en los centros sanitarios. Entonces, él va a centrar su exposición, bueno, pues cómo está abordando, nos va a presentar cómo está abordando la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la gestión medioambiental, especialmente orientada a cómo minimizar el impacto impacto negativo ambiental de los medicamentos, desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria. Bueno, de verdad, quiero decir, muchas gracias a los cuatro por el esfuerzo de vuestra preparación, por hacer el esfuerzo de estar aquí. Bueno, pues especialmente para todos es un esfuerzo importante, pero creo que para Humberto y Alberto pues el esfuerzo probablemente es mayor porque, bueno, pues porque al final los demás somos compañeros, somos farmacéuticos de hospital. Y yo sí que os voy a pedir a todos, a los 10 minutos os avisaré, porque además es muy importante que respetemos el tiempo, por un lado, para que la intervención de César pues no se retrase, y por otro lado, porque ellos se tienen que marchar. Entonces, por ambos, que cogen el AVE pues a las 8 menos 20 y entonces... 8:25. Ah, bueno. Tienes que salir de aquí a menos 20, por si acaso. Si fueras 8 menos 20 nos tendríamos que ir ya. No, salir de aquí. Sí, eso sí. Sí. Bueno, eso pues sí. nada. Bueno, pues a continuación ya si quieres, cuando Adriana, puedes... Bueno, nosotros desde la Unidad de Coordinación Autonómica de Uso Racional del Medicamento del Departamento de Sanidad de Aragón, lo que queríamos un poco traer esta tarde a esta sesión son las novedades que hay actualmente en el marco normativo de la gestión de residuos y cómo se transpone esto, qué retos supone en las estrategias de uso racional del medicamento a nivel autonómico. Bueno, como todos sabéis, con el ánimo de transformar la Unión Europea en una sociedad del reciclado y contribuir a la lucha contra el cambio climático, se aprobaron en 2018 la Directiva Marco de Residuos, que estableció el principio de jerarquía como una herramienta clave en lo que concierne a la gestión de residuos para disociar la relación existente entre el crecimiento económico y la producción de residuos. Y este principio de jerarquía pues, se basa sobre todo en la prevención, en la preparación para la reutilización de los residuos, el reciclado, la revalorización y la eliminación de los residuos.
En este sentido, el primer objetivo de una política de residuos tiene que ser minimizar los efectos negativos de su generación y gestión, sobre todo en la salud humana y en la salud ambiental. Y en consonancia con los principios que rigen la economía circular, dicha política tiene que tener también como objetivo hacer un uso eficiente de los recursos. ¿Y esto qué implica? Pues implica una apuesta estratégica por parte de las administraciones públicas que debe contar con la implicación y compromiso de agentes económicos y sociales. Y al hilo del uso eficiente de los recursos, como todos sabéis, el uso racional del medicamento se define como la situación en la que los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, a las dosis correspondientes a sus requisitos y durante un periodo de tiempo determinado y adecuado y al menor coste posible para ellos y para la comunidad. ¿Todo ello en qué revierte? En realizar un uso eficiente de los medicamentos que al final va a revertir en un uso eficiente de los recursos. En cuanto a la normativa general, en el marco normativo de la gestión de residuos, durante el 2022 se publicaron nuevas leyes. Nos centraremos sobre todo en las novedades que aporta la Ley 7 de 2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y el Real Decreto que desarrolla envases y residuos de envases, que es el 1055 de 2022. Pero bueno, hay una amplia normativa en este sentido. ¿Qué novedades aporta esta nueva ley? Esta nueva ley de residuos, pues sobre todo sienta los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos para contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino. Y además contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030 y en concreto con los objetivos número 12, que de producción y consumo sostenibles, el 13 de acción por el clima y el 14 de vida submarina. La ley además destaca mucho la importancia que tiene las medidas de prevención y la generación de residuos y además establece objetivos y medidas específicas para romper el vínculo entre el crecimiento económico y los impactos sobre la salud humana y el medio ambiente. ¿Y a qué está encaminado? Pues bueno, está encaminado a la prevención de residuos para lograr un objetivo de reducción en peso de los residuos generados que alcance un 13% en 2025 respecto a los generados en 2010 y un 15% en 2030 respecto a los generados también en 2010. En concreto, la disposición adicional 16ª de esta Ley 7 de 2020 habla sobre la regulación de los residuos de medicamentos y establece que los residuos de medicamentos, incluidos en su caso sus aplicadores, que sean entregados a través de centros de salud y hospitales, los residuos que generen serán recogidos y se entregarán en estos mismos centros. Y además, recuerda que el titular de autorización de comercialización de un medicamento estará obligado a participar en un sistema que garantice la recogida de los residuos de los medicamentos que se generen en los domicilios. ¿Qué más novedades introduce esta ley que tenga relación con los medicamentos? Pues en el anexo 6 la ley expone una serie de ejemplos que sirvan para ponerlas en marcha como medidas de prevención para la generación de residuos. Y en este punto, en el punto 15, hay un punto importante porque la ley establece que se deberán incorporar criterios medioambientales y de prevención de la generación de residuos en las compras del sector público y de las empresas. ¿Esto qué supone? Pues que habrá que incluir criterios de selección medioambiental en los pliegos o documentación técnica para las compras de medicamentos. Y en cuanto a las novedades que introduce el Real Decreto 1055 de 2022 de envases y residuos de envases y que tienen relación con los medicamentos, en el artículo 29 se establecen las obligaciones de los sistemas de responsabilidad de los productores y establece que los productores en materia de envases de medicamentos deberán garantizar como mínimo una recogida separada en peso de todos los residuos de envases de medicamentos que ascenderá al 15% en 2025, al 25% en 2030 y el 35% en 2035 respecto a todos los que ponen en el mercado. ¿Y esto qué supone a nivel de las políticas de uso racional del medicamento? Bueno, pues primero tenemos que saber de qué partimos, ¿no? Si partimos de los datos del número de envases facturados al Sistema Nacional de Salud, el acumulado en 2022 llegó a más de 1.000 millones de envases. Por poner un ejemplo más concreto, estos 1.000 millones de envases habían aumentado un 6% interanual respecto a 2021, pero bueno, en Aragón, teniendo en cuenta que de esos 1.000 millones de envases se facturaron 31 millones y que según el último dato del Instituto Nacional de Estadística hay 548.000 hogares, más o menos nos sale una media de casi 60 envases por hora a lo largo de un año.
¿Y qué supone esto? Bueno, pues con estas magnitudes y teniendo en cuenta que en el contexto de las enfermedades crónicas la Organización Mundial de la Salud considera la falta de adherencia como un importante problema de salud pública por sus efectos y consecuencias negativas, y que además se estima que en general un 20 o un 50% de los pacientes no toman los medicamentos de forma adecuada, esto conlleva a que una parte de los medicamentos que se facturan o que se dispensan nunca se llegan a administrar. ¿Y qué podemos hacer desde la Administración? Pues desde luego desde la Administración se tienen que seguir implementando medidas y acciones de uso racional del medicamento, encaminadas sobre todo a prevenir la generación de residuos de medicamentos, y luego, una vez que no se han generado, hay que reducir al mínimo los efectos negativos de su generación en la salud humana y en el medio ambiente. ¿Y qué acciones se pueden seguir implementando? Bueno, pues se puede seguir implementando la adecuada adherencia a los tratamientos para que los pacientes obtengan los mejores resultados en salud y conseguir así un uso eficiente de los medicamentos y, en consecuencia, de los recursos. También hay que implementar estrategias de simplificación de tratamientos, ya que así prevenimos la generación de residuos que son innecesarios. ¿Qué podemos hacer también? Fomentar iniciativas multidisciplinares tendentes a reducir la huella de carbono en relación a la utilización de medicamentos, como la selección de inhaladores con menor impacto en la huella de carbono, y debemos promover desde las comisiones de selección de medicamentos y uso racional la selección de medicamentos siempre en base a criterios de eficiencia, pero además deberíamos incluir ya criterios de valoración medioambiental. Además, debemos también seguir fomentando, porque en esto ya se lleva trabajando muchos años, la reducción del uso de fármacos innecesarios, como es el caso de los antibióticos en una infección vírica o los medicamentos de baja utilidad terapéutica, y además tenemos que liderar la participación en la selección, definición e incorporación de criterios de evaluación medioambiental y de prevención de la generación de residuos en las compras de medicamentos del sector público. Bueno, los farmacéuticos, en concreto los farmacéuticos hospitalarios, son los que más conocen cuáles son las características técnicas de los medicamentos y, en nuestra opinión, deberían de liderar esta selección de estos criterios. Y luego, sobre todo, pues bueno, también podemos participar en la optimización de la logística en lo que concierne a la gestión y adquisición de medicamentos para intentar disminuir los transportes de los mismos. ¿Y cómo podemos prevenir a futuro todo esto? Bueno, pues desde la política de uso racional deberemos seguir implementando políticas de prevención y reducción de residuos de medicamentos en los centros sanitarios. Deberemos también potenciar aquellas acciones que vayan a tener un impacto medioambiental positivo, que reduzcan la huella de carbono, y sobre todo fomentar y seguir fomentando estrategias de educación al paciente para que haga un uso responsable del medicamento y disminuya así la cantidad de residuos. Y luego también hay que incidir mucho en la educación del paciente para que haga una depositación correcta de los residuos de medicamentos que genera. Y luego, sobre todo, pues bueno, tener en cuenta que todas las medidas que van encaminadas a mejorar el uso de los medicamentos y los resultados en salud de los pacientes van siempre a contribuir a lograr el reto de conseguir un futuro sostenible para todos. Bueno, pues esto al final es un trabajo de todos que implica a todos y debemos seguir trabajando en esta línea. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu participación y, bueno, desde luego por ajustarte al tiempo, perfecto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo no he preparado ninguna diapositiva. Voy a trasladaros especialmente qué es lo que hacemos desde SIGRE, que es una entidad creada para la gestión medioambiental de los restos de medicamentos y sus envases que se generan a nivel domiciliario, pero hablaremos luego de las nuevas responsabilidades que va a adquirir SIGRE con la legislación que antes Adrián avanzaba, el Real Decreto 1055 del pasado año de envases y residuos de envases. Permitidme que empiece con unas reflexiones previas que son las que alumbran los principios de actuación de SIGRE. La primera es la conexión que existe entre salud y medio ambiente. Y aquí cobra especial importancia el concepto de One Health, y es que la salud humana, también la animal y el medio ambiente están interconectados entre sí. No podemos estar comprometidos con la salud de los ciudadanos, con la salud de los pacientes, si no nos comprometemos a proteger el medio ambiente. Esa es una realidad, y viceversa, ¿no? Y eso nos lleva a que desde SIGRE hayamos incorporado desde el primer momento a nuestros objetivos de carácter medioambiental, como es la gestión integral de los residuos que se generan a nivel domiciliario en materia de medicamentos y sus envases, objetivos de carácter también sanitario, como es
la recogida de aquellos residuos de medicamentos y envases que se generan en los domicilios cuando se finaliza el tratamiento o cuando ha caducado un medicamento, de tal manera que evitemos falsificaciones, evitemos mal uso de estos residuos, evitemos, en definitiva, accidentes que pueden provocarse una vez esos medicamentos quedan en nuestros domicilios sin tener que utilizarlos. La segunda de las reflexiones que alumbran también nuestra actuación tiene que ver con las alianzas. Desde luego que este es un problema que nos afecta a todos, la sostenibilidad medioambiental es un tema que nos afecta a todos y en el que tenemos que tener el compromiso de todos para poder tener ese desarrollo sostenible que deseamos. Y así lo recoge también la Agenda 2030 de Naciones Unidas, puesto que uno de sus objetivos, el 17º, en concreto se refiere a las alianzas entre todos los agentes para lograr estos objetivos. También desde SIGRE hemos sido conscientes de esa importancia de las alianzas. Deciros que se creó esta institución, esta entidad, hace 20 años. Fue una iniciativa de la industria farmacéutica en la que se incorporó de manera decidida e inmediata tanto la distribución farmacéutica como las farmacias. El Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos y la distribución farmacéutica, conjuntamente con las patronales farmacéuticas, están en el Consejo de Administración de SIGRE. De ahí que seamos paradigma de esa alianza sectorial para lograr que ese tratamiento medioambiental y esos objetivos sanitarios que antes comentaba los podamos conseguir con el concurso de todos. Y la tercera gran línea de actuación o tercer gran principio de actuación se refiere a la importancia de la economía circular. Creo que Adriana también lo ha apuntado en sus transparencias. Sin duda que para obtener ese desarrollo sostenible es necesario que actuemos respetando esos principios de la economía circular. Creo que debemos avanzar en un modelo de producción, un modelo de consumo, en donde podamos aprovechar todos los recursos, en donde podamos utilizar el menor número de recursos posibles y en donde podamos reutilizar, utilizar o aprovechar los residuos que se generen. Y aquí no hay mejor inicio que entrar en la prevención, no hay mejor residuo que aquel que no se genera y luego obviamente respetar esa jerarquía que antes comentaba también Adriana, desde luego la reutilización, el reciclado, la valorización energética y en última instancia la eliminación. Y con esa forma entendemos la gestión medioambiental que realiza SIGRE en relación con los restos de los medicamentos y de sus envases, ¿no? El primer principio fundamental es la prevención en origen. De ahí que desde el principio de la creación de SIGRE hayamos elaborado planes de prevención empresarial en donde intentamos que las compañías incorporen medidas de ecodiseño en sus envases para que sean más sostenibles, ecológicamente más sostenibles. Actuamos desde muchas formas, intentando envases más ligeros, envases que puedan ser más ecológicos, optimizando los diseños para que, como decía al principio, sean estos envases más sostenibles. Esto es fundamental, es clarísimo y hemos logrado bastantes éxitos al respecto durante estos 8 años. De esos envases que antes comentaba también Adriana que ponemos en el mercado cada año, 1/3 de los mismos incorporan medidas de ecodiseño en una de las variantes que antes comentaba, o más ligeros, o más reutilizables, o perdón, más reciclables, o mejor aprovechamiento de estos envases. Y además hemos logrado también sobre esa base que reducir un 25% del peso de los envases de medicamentos que se ponen en el mercado respecto del peso medio que existía hace 25 años. Lo importante, además de la prevención en origen, es hacer un tratamiento integral de todos esos residuos. ¿Qué ocurre con esos residuos que se generan en los domicilios? Como bien sabéis, hemos creado en las oficinas de farmacia un lugar específico para que los ciudadanos depositen en ese lugar, en punto SIGRE, un contenedor blanco con el símbolo SIGRE que está en las oficinas de farmacia, depositen los restos de medicamentos y sus envases cuando han concluido los tratamientos. Ahí en un sistema, en un procedimiento, en un proceso de logística inversa, el mismo distribuidor que lleva los medicamentos nuevos o originales a las farmacias recoge esas bolsas de esos contenedores y los lleva a sus almacenes. Nuevamente ahí, mediante un sistema de recogida, se trasladan esas bolsas con esos residuos a una planta en Tudela de Duero donde se separan las distintas fracciones, de tal manera que aquellas que pueden ser reciclables se reciclen y aquellas que no lo puedan ser se lleven a incineración, de tal manera que obtengamos una valoración energética y aquellas que no se puedan a eliminación. Hoy prácticamente se
se recicla el 70% de lo que recogemos, de los materiales que recogemos, y el resto se valoriza energéticamente. La tercera gran línea de actuación es la concienciación ciudadana. De nada serviría que tengamos un sistema de recogida que integralmente pueda ser eficaz si los ciudadanos no depositan los restos de medicamentos y sus envases en estos puntos SIGRE de las oficinas de farmacia. Y ahí es muy importante sensibilizar al ciudadano de la importancia del reciclado de medicamentos y de sus envases. Realizamos campañas de concienciación ciudadana cada año. La última fue "Tú tienes la receta para cuidar el planeta", y tenemos una gran cantidad de herramientas, formatos y contenidos que intentan que ese ciudadano pues, sea mucho más sensible a la hora de depositar los medicamentos en el punto SIGRE. Lo cierto es que nos hemos colocado cerca del ciudadano, puesto que tenemos contenedores en 22.000 farmacias que nos conocen y que ya el 86% de los hogares españoles entienden que incorporan el reciclado de medicamentos como una práctica habitual en su vida cotidiana. Creemos que eso es muy relevante. Bueno, no concluye aquí nuestra actividad, sino que probablemente empieza, puesto que ese Real Decreto 1055 cambia estructuralmente la forma de entender la recogida y tratamiento medioambiental de los envases de medicamentos. A partir del año 25, pero ya incorporándonos a esa dinámica desde el año 24, se amplía la responsabilidad ampliada del productor, de tal manera que todo aquel productor que envase productos tiene la obligación de recoger y tratar medioambientalmente aquellos envases que genera. En nuestro caso el reto es muy importante, puesto que nos obliga a recoger los envases de medicamentos en los 150.000 establecimientos de carácter sanitario que hay en nuestro país, 20.000 oficinas de farmacia, 22.000 y 130.000 aproximadamente centros sanitarios en donde hay dispensación de medicamentos y por lo tanto se generan envases. Bien es verdad que hay una gran concentración en los hospitales españoles, en los 900 hospitales españoles, y bien es verdad que hay una gran concentración de envases de los que se llaman de transporte y agrupación, pero el reto, como podéis entender, es mayúsculo. Ahí deberemos colaborar muy directamente pues, con las instituciones que estáis relacionadas con el medicamento en los hospitales, especialmente con la farmacia hospitalaria, puesto que ese objetivo compartido de reciclar el mayor porcentaje posible de los restos de envases pues debe ser una realidad, y además los objetivos que plantea la normativa son muy exigentes. Los socios de SIGRE encomiendan a SIGRE que asuma esa nueva responsabilidad colectiva, esa responsabilidad que corresponde a los laboratorios farmacéuticos, también a las oficinas de farmacia que hacen fórmulas magistrales y a la distribución farmacéutica que también genera envases de medicamentos, pues han encomendado a SIGRE que amplíe su ámbito de actuación no solo para recoger los restos de medicamentos y envases de uso doméstico, sino también aquellos que se generan en todos los centros sanitarios del país. Bueno, estamos en ello, tenemos un reto enorme por delante, tenemos tiempo para prepararnos, SIGRE tiene gran experiencia al respecto y obviamente contamos con la colaboración de todos vosotros para que podamos cumplir satisfactoriamente esos objetivos que plantea la normativa. Muchísimas gracias. Cuando quieras, Noé. Hola, muchas gracias por invitarme y quiero dar las gracias a la Junta porque una mesa como esta quizá hace un tiempo no hubiera pasado. No solamente esto, el proyecto de sostenibilidad 2023, hago una puña publicitaria. La semana que viene no os perdáis el webinar de cómo medir tu huella de carbono, pero también por dar soporte a los grupos y a farmacéuticos de toda España que están haciendo actividades. Voy a mencionar un par, por ejemplo, el proyecto de intentar no reemplazar, sino potenciar el reetiquetado, que es que con los pequeños detalles es como se empiezan a hacer las cosas, ¿no? Y luego también compañeros de Andalucía, del País Vasco, que están midiendo el efecto en el agua, en la tierra, etcétera, de tóxicos, ¿no? ¿Has dicho esto? Yo vengo del Hospital de San Pablo de Barcelona y soy miembro del grupo Neumo de patologías respiratorias, de la SER. Y la verdad es que la gente que trabajamos en el área de patologías respiratorias estamos como muy concienciados del impacto que tiene la salud ambiental con la salud de las personas, los animales, etc., ¿no? Dicho esto, cuando venía en el AVE, estaba pensando, lo que había pensado es un poco rollo para explicarles que si el Holoceno, el Antropoceno, la geología, y digo, bueno, voy a cambiarlo, a ver lo que sale. Entonces digo, a veces como somos las personas que tenemos que liderar y acabar convenciéndonos y haciendo esto, digo, a ver si cambio esto y a ver lo que sale. Entonces, cambiando de tercio, todo el mundo seguro que estáis concienciados que
la seguridad vial y los accidentes de tráfico son muy importantes, y por eso hay la normativa, leyes, se intentan controlar bien las carreteras, arreglar, ¿no? Te sacas el carnet de conducir, la ITV. El año pasado, según la DGT, hubieron 1.145 muertes, perdón si me he equivocado un poco con el número, pero 1.145 fallecimientos de personas en accidentes de tráfico, y todos estamos muy concienciados y sabemos que es muy importante, ¿no? Seguro, no es un examen, pero si yo pregunto, ¿cuántas personas han muerto por la contaminación del aire? Seguramente no lo sabréis, si no pasa nada, no os voy a suspender. Pero son muchísimas. En el mundo, 9 millones de personas. Alguien pensará, es que el mundo es tan grande, ¿no? En Europa, 400.000 personas. En España, 30.000 personas han muerto prematuramente por la contaminación del aire. Y alguien pensará, pues yo vivo en un pueblecito y esto solo pasa en las ciudades. Hombre, pues sí, pues pasan más en las zonas urbanas, pero es que el 75% de la población vivimos en zonas urbanas, y no hace falta que vivamos en Barcelona o en Madrid, porque cuando te salen el top 100 de ciudades más contaminadas de Europa, en la 1 está Madrid, Barcelona está por ahí también, pero es que en el 10 y en el 20 hay localidades con unos cuantos miles de habitantes, como Mollet del Vallès, no sé si alguien lo conoce, una localidad catalana, ¿vale? Bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta esa contaminación, ese medio ambiente, a la salud de la persona, ¿no? Entonces, vamos a dar la vuelta. ¿Cómo impacta la salud de la persona al medio ambiente? Con un poco de ejemplo de la patología respiratoria, que es lo que yo más domino, o bueno, sé un poco, no sé si dominar demasiado. El EPOC tiene una prevalencia del 10%, el asma un 5%, en niños un poco más. Gracias a Dios tenemos inhaladores que son fantásticos, te llega el inhalador a los pulmones, muy bien, ¿no? Bien, inhaladores, bien. Hasta que te pones a pensar un poquito más, primero, ¿cuántos inhaladores es una persona? Pues depende. El tratamiento crónico pueden ser 1, 2 o a veces 3 inhaladores diferentes, y cuando tienes una agudización porque te pones muy malito, pueden ser 1, 2 y hasta 3. O sea, que puede ser de 1 a un montón de inhaladores. Y estos inhaladores hay varios tipos. Uno que se usa mucho de toda la vida es el presurizado, que es el que todos tenéis en la mente, aprietas y sale ahí el spray, ¿no? Es fantástico. Tiene un gas presurizado que está condensado con el medicamento disuelto, y cuando apretamos sale y lo inhalas, ¿no? Es fantástico si no fuera porque ese gas condensado son hidrofluoroalcanos que son responsables del efecto invernadero. Sabéis que el efecto invernadero, si no lo explico yo, se mide con la huella de carbono, porque el CO2, el carbono del CO2, pues tiene un impacto muy importante a ese nivel. Pues los hidrofluoroalcanos, su impacto es entre 1000 y 3000 veces superior por cada molécula. Para que os hagáis una idea, porque esto igual queda un poco raro, usar un inhalador, o no usarlo, haberlo fabricado, equivale al humo de un coche haciendo 300 kilómetros, ¿vale? Coche de gasolina, claro, no eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, hay un impacto importante hacia el medio ambiente. Entonces, también hay que poder decir, pues los cambiamos, porque aparte del presurizado tenemos otro tipo de inhalador, que es un polvo, que tú lo inhalas y ahí no hay gas ni hay nada, ¿no? Pero no es tan fácil, porque hay personas que no tienen capacidad de inspiración muy potente y ese polvo no tiene fuerza para cogerlo, o sea que esa gente no lo va a poder usar. Otra gente que prefiere usar el que ya está usando y a lo mejor va a ser peor porque el otro ya lo va a usar mal. Los que son medicamentos de rescate, cuando te pones fatal, solo pueden ser presurizados, o sea que tampoco es una opción fantástica el cambiarlo. Y es que a veces también estamos simplificando, porque yo os estoy hablando aquí como si el malo fuera ese gas condensado. Pero es que el plástico, tanto de ese como el que tiene polvo seco, va a tardar 400 años en deshacerse. Durante ese camino se van a formar microplásticos que van a hacer de efecto disruptor endocrino en nosotros, porque eso sí pensamos en los pececillos, pero es que se encuentran esos microplásticos en la miel. Van al supermercado, cogen la miel, te lo miran y encuentran los microplásticos, ¿no? Entonces, al final, no tenemos también que demonizar algo, porque es que el polvo seco pues también tiene plástico, tiene ese envase de cartonaje, ¿no? Los árboles que se han consumido no van a coger el CO2 de la atmósfera, pues más efecto, ¿no? Cuando fabricamos productos químicos, sobre todo productos farmacéuticos, se produce, bueno, se consume mucha agua, que es la huella hídrica, y ahora hay escasez en todas partes de agua, ¿no? También se acidifica el medio, se invierten muchas moléculas inorgánicas que contaminan mucho, que esto, pues en una fábrica de pan a lo mejor no pasa, pero en las nuestras sí, ¿no? Entonces, al final, no es solamente demonizar algo, sino que, y esto es aplicable a todo al final, no solamente a los inhaladores, es que hay que hacer alguna cosa, ¿no? Ya lo han comentado los compañeros,
una parte es a lo mejor intentar evitar que se usen fármacos que no tendrían que usarse, ¿no? Yo creo que la salud pública es muy importante, porque si no contaminamos tanto el medio ambiente vamos a tener menos EPOC. Porque esos contaminantes que hablamos de forma extraña, cuando entran por aquí, producen vasoconstricción, inflamación. Algunas moléculas son tan pequeñas que, como el oxígeno, atraviesan y te llegan a la sangre, afectan a nivel cardiovascular, aumentan el riesgo de cáncer. Todo esto lo estamos explicando cada día, ¿no? Entonces, espero que ahora se haya concienciado un poquito. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Primero, la salud pública. Y a nuestro nivel podemos hacer algunas cosas y otras no. Si hay menos contaminación, seguramente estaremos mejor. Pero además de eso, hay una parte que es que el paciente esté bien controlado. Tú a un paciente más controlado le vas a dar menos inhaladores. Entonces, asegurar que ese paciente esté lo mejor controlado posible ya es una herramienta para mejorar el medio ambiente. Hay inhaladores que a lo mejor tienen algunas carcasas que se pueden reutilizar, otros no, por ejemplo, ¿no? En algunos pacientes a lo mejor se puede cambiar al polvo seco, puede ser que se pueda cambiar. Ha comentado la compañera y también por allí hay una parte que es evaluación. Si coges un inhalador, a lo mejor 2 salbutamoles, uno tiene un tipo de hidrofluoroalcano que es 3 veces más perjudicial que el otro. Y esto, si no lo miras cuando evalúas un medicamento, pues difícilmente lo vas a saber y a tener en cuenta. Pero esta 3 veces más es muchísimo y no se puede quedar sin mirar, ¿no? Y luego pues hay muchas cosas más, pero tampoco me quiero enrollar. Os podría hablar también de los gases anestésicos. 8 minutos, te quedan 2. Me quedan 2, pues los gases anestésicos. Venga, si me dan 2 de penalti, no sé si sabéis que los gases anestésicos, que es una cosa que realmente no pensamos demasiado, pues también contamina. Tenemos algunos que ya no solamente tienen efecto a nivel de calentamiento global, sino que destruyen la capa de ozono, como el isoflorano, ¿no? Otros calientan el planeta, y eso tampoco os lo he dicho, pero es que algunos duran hasta 100 años en degradarse. Salen al ambiente y están 100 años haciendo daño. Y entonces, claro, tú a lo mejor dejas de usarlo, pero ese daño está hecho y va sumando, ¿no? Y se pueden hacer muchas cosas. En algunos lugares, en algunos hospitales, sobre todo de Estados Unidos, han disminuido un 95% su uso, un 95%. Y el impacto de disminución es brutal. En otros lo que hacen es coger unos filtros que captan estas moléculas y ya no salen, ¿no? Y en algunos hospitales en España, por ejemplo, se ha priorizado también y se está usando mucho la vía endovenosa siempre que se puede, ¿no? Entonces, siempre es una cosa que no solo depende de farmacia. Yo creo que es una implicación que tiene que ser del centro y trabajar todos juntos, porque a veces no es el farmacéutico quien va a elegir el inhalador, o si se pone un filtro que va a recoger esa molécula farmacológica, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que hay que trabajar, pero yo creo que con un poquito de trabajo lo conseguiremos. Muchísimas gracias. Desde luego nos haces pensar mucho, quiero decir. Tenemos mucho por hacer en muchísimos frentes, sí. Pero bueno, poco a poco. Me toca el mando, ¿me dejas? Gracias. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Sanitaria 2000 y a Redacción Médica el haberme invitado. Por supuesto, a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y a Reyes por su moderación y por su amable presentación. Soy el último y, por tanto, tengo ventajas y tengo inconvenientes. La primera ventaja es que se han dicho cosas. La segunda, el inconveniente es que tengo que pensar que no se ha dicho para ver qué cuento yo. Bien, decía Reyes que yo iba a hablaros de cómo se enfoca la gestión ambiental también a nivel institucional. Ahora. Bien, lo primero es la relevancia que tiene. Yo no voy a insistir mucho, lo ha dicho aquí todo el mundo, pero para que algo sea relevante nos tiene que importar. ¿Sabéis la anécdota de implicarte o participar que son los 2 huevos fritos con bacon? En los 2 huevos fritos con bacon, la gallina participa porque pone el huevo, pero el cerdo se implica porque pone el bacon. Sí. Y es muy importante que los farmacéuticos os impliquéis. No digo que pongáis el bacon, entenderme, pero, por ejemplo, habéis hecho una editorial en vuestra revista de farmacia hospitalaria por una farmacia sostenible que indica muy bien el camino que vais a seguir y que estáis siguiendo, ¿no? Aparte de esa iniciativa de un reto cada mes que tú has comentado y que yo también comentaré alguno. ¿Por qué esto es importante? Porque evidentemente, y se ha dicho aquí esta tarde, nosotros tenemos una responsabilidad, responder ante lo que hacemos, ante las personas. Y nosotros queremos dejar el mundo al menos como está ahora.
sobre todo porque queremos que los que vengan detrás lo tengan. Y para eso tenemos que dejar un mundo sostenible. Evidentemente, esto no es una idea que solo nos afecte a nosotros, pero como dice ahí abajo, la contaminación ambiental por fármacos puede afectar a esos objetivos que estamos hablando toda la tarde del desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que en la farmacia tenéis básicamente? En la farmacia tenéis básicamente 3 cosas que afectan a esto. Tenéis muchas más, pero 3. Por un lado, están vuestros consumos, que no son muy grandes, pero tenéis consumo de agua, consumo de energía, etc. Por otro lado, está todo lo que tiene que ver con los residuos, que se ha dicho aquí mucho, ¿no? Residuos peligrosos, que pueden ser fármacos, pero pueden ser otro tipo de residuos. Y luego también algunas cosas que a veces no pensamos y que luego os voy a contar porque estáis también haciendo cosas, que es, por ejemplo, con la sostenibilidad. Fijaros que es importante lo que estáis haciendo y fijaros que es importante el tema de la responsabilidad social y el ambiente, que yo en los últimos días que he estado sensibilizado con venir aquí, casi todos los días he leído una noticia que tenía que ver con esto y con la farmacia. Hoy he leído una noticia que dice que en Andalucía, a través de un programa de farmacia, telefarmacia, es como si hubieran ahorrado, no me quiero equivocar, si me equivoco me perdonáis, los de aquí y los de casa, 400 kilómetros al año a cada andaluz, lo que implica la huella de carbono, que tú comentabas, ¿no? Es decir, si no tenemos que coger el coche y no tenemos que ir, eso implica. Luego, esas serían las 3 cosas. Evidentemente, luego todos los residuos no se tratan igual, como dice ahí. Todo esto impacta en los ODS. Yo no me voy a parar, se ha comentado, hay estos, hay otros. ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo creo que aquí hay un enfoque doble. Es un enfoque que podemos hacer a nivel del hospital entero o de la institución entera y qué podéis hacer como servicio de farmacia. Ya os adelanto que, en mi opinión, no está separado esto. Vosotros habéis hablado de que hay que recetar, de que hay que tratar el fármaco, pero podíamos hablar de recoger el residuo, y esto es un problema no solo de vosotros en la farmacia, sino de los que están fuera. Por tanto, los enfoques tienen que ser globales del hospital e individuales del servicio de farmacia, eso es lo que quiero decir. Sensibilización, formación, segregación, gestión adecuada, procedimientos, modernización, salud digital y el global de todo, que sería la certificación ambiental. Muy rápidamente cada una de estas cosas. La sensibilización, lo habéis dicho de alguna manera. Esto posiblemente es lo más importante. ¿Por qué? Porque si no empiezas no acabas. Si no te sensibilizas, no vas a trabajar en esto. Si no te das cuenta que eres bacon, no te vas a trabajar en esto. Y por eso es tan importante iniciativas como vuestra editorial o lo de los 12 meses. Porque lo podemos hacer de muchas maneras, lo podemos meter en los planes de acogida, hacer acciones como la vuestra, en cartelería, en intercambio de experiencia, pero es clave que sensibilicemos a la gente. ¿Por qué digo esto? Porque yo, cuando hace más de 30 años fui residente, en esto no pensaba. Y seguro que los que sois más mayores, no como yo, que soy muy mayor, pero os acercáis, ya lo sé, María, los que os acercáis, pues veréis que cuando vosotros erais más jóvenes, en esto no pensábamos. No. Como no pensamos en la humanización o otras cosas, ¿no? Luego, esto es clave, esto es clave. ¿Cómo podemos ayudar a esto? Mirad, nosotros desde hace mucho tiempo pensamos que hay que dar formación a la gente, también lo habéis dicho. ¿Cómo lo vamos a hacer? El día 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, este año el tema, por cierto, es los plásticos, y lo que vamos a lanzar es un curso online para toda nuestra organización. Es un curso acreditado, que es online, pero la parte central del curso la vamos a hacer en abierto para todos nuestros profesionales. Quiere decir que lo puede hacer cualquiera que tenga un correo de nuestra organización, porque es un programa online, cualquier día del año a cualquier hora. O sea, va a ser un curso de sensibilización dentro de un curso global. Porque creemos que es muy importante que, como he dicho antes, todos trabajemos en esta idea, no solo la farmacia. Evidentemente es muy importante dar instrucciones de cómo hay que hacer. Aquí tenéis un ejemplo de cómo hay que segregar de una farmacia, en este caso de un hospital nuestro que es el Ramón y Cajal. Es muy importante ayudar a la gente, a los profesionales y a las personas a actuar. Nosotros desde hace años medimos a nivel global cuál es el impacto ambiental de todos los hospitales. Si les devolvemos una herramienta como esta que tenéis aquí, que bueno, no se ve, pero puedes ir cambiando de hospital a hospital. Ahí a la izquierda tenéis los consumos, los residuos, lo que hace cada centro, y esto se lo mandamos, cada barra, son 3 años, es un hospital. Hombre, lo he tapado para no herir sensibilidades, ¿no? Porque no es la razón de ver quién está mejor o peor, sino que con esto y con una ficha de recogida tú puedes ver, aquí tenéis ejemplos de indicadores, cómo vas tú cada año. Vosotros os podríais comparar igual cada año para ver cómo vais a ir mejorando, porque, como se dice en calidad, lo que no se mide no se mejora. Porque si tú no lo mides, mejorar es una cuestión de azar, no lo vas a conseguir.
Evidentemente esto nos lleva ¿a qué? A que además podamos establecer un montón de buenas prácticas. Aquí tenéis varias buenas prácticas que hacen los centros de la Comunidad de Madrid. Y algo que también es muy importante, que a veces también lo habéis comentado y que a veces no lo pensamos, que es la modernización de las infraestructuras. Porque cuando tú modernizas las infraestructuras, por ejemplo con los robots, pues desciendes los medicamentos caducados, los medicamentos que no utilizas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, muchas de las cosas, como yo os decía antes, que no pensamos, nos sirven. Y evidentemente también, y aquí es donde os traigo vuestro reto del mes anterior, que era enciende la tele, el de este año es la medición de la huella, pero este enciende la tele con la foto de María. Esto, por ejemplo, dices, ¿es sensibilización? Ojo, pero también es movilidad sostenible, que comentabais antes. Porque con esto, si tú consigues que el enfermo no vaya al hospital, estás quitando huella de carbono. O, por ejemplo, el ejemplo de La Paz, que está por aquí Alicia y Margarita, ¿no? Pues van a lanzar un proyecto que esto es un inicio, ¿no? Pero de llevar con drones los medicamentos. O, por ejemplo, el clínico que va a aplicar domótica para etiquetas inteligentes. Quiero decir, que tenéis muchas actuaciones que muchas veces no pensamos que sirven para poner todo esto en marcha. Y nosotros, a nivel global de la comunidad, para dar ese marco global, llevamos trabajando desde aproximadamente el 2010 para que todos nuestros centros tengan una certificación en gestión ambiental. Tenemos nombrados responsables en todas las gerencias asistenciales, trabajamos con ellos todos los años, celebramos el Día del Mundial del Medio Ambiente, recogemos buenas prácticas, las publicamos en la web y, como veis, tenemos ahora mismo prácticamente todos los hospitales certificados. Es verdad que alguno, como en el caso del Marañón, empezasteis certificando vosotros la farmacia, pero ahora es el hospital entero y, como veis, prácticamente todos los hospitales están certificados en la norma de medio ambiente. Un gran número de hospitales de primaria y también estamos trabajando con el SUMA, con esa idea de que esto es global. Y a esos centros les pedimos que hagan acciones de mejora. Aquí tenéis pues, el tipo de acciones y el tipo de centro que las está haciendo. A ver, no me interesa entrar en el detalle, pero que veáis que esto es como una cadena. Y ya para terminar y cumplir el horario, perfecto. ¿Qué 10 cosas diría yo para terminar? Y si queréis, he puesto pasos, podrían ser reflexiones, retos, como lo queráis ver. Primero, es fundamental, como os he dicho, la concienciación y la sensibilización, porque si no hacemos eso, como estáis haciendo vosotros en la sociedad, no vamos a llegar. Pero no solo a nivel de la sociedad, sino tenemos que conseguir que el médico prescriptor, que la persona que recoge los residuos, es decir, que toda la sociedad lo haga. Segundo, para eso, una vez que les conciencias a las personas, hay que formar. Porque una vez que dices, vale, yo estoy concienciado, ¿y ahora qué hago? Luego, tenemos que formar. Hay que desplegar las 4 R's de la gestión ambiental, que también se han comentado. Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Que a veces no pensamos que un fármaco se puede reutilizar o que podemos reciclar. Tú lo has contado muy bien con el ejemplo, ¿no? En cuarto lugar, potenciar el uso de recursos de forma eficiente, también se ha dicho. Pues, por ejemplo, los robots que utilizáis, etcétera. Y para ello hay que tener confianza, pero también saber qué es lo que vamos a implantar y desarrollar. Evidentemente la prescripción electrónica, que para nosotros está muy superada, pero que fuera de aquí no lo es, y que no hace tanto tiempo que no la teníamos. Y que esto también ha ayudado a todo este tema. Lo habéis comentado también, la duración de los tratamientos y la adecuación, ¿no? La vía oral muchas veces es más favorable que otras vías por los residuos que tenemos, si es posible. Por ejemplo, tener cuidado también con cuando preparamos los fármacos con los soportes que le damos. Y por último, también se ha dicho potenciar la prescripción de medicamentos, y lo decía Noé, con la menor huella de carbono. Esto es lo que os quería comentar en resumen. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que podemos disponer de 5 y si la organización es un poco benévola hasta 10 minutos y terminar a menos 25. Y bueno, pues ahora es vuestro turno. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Bueno, yo lo primero, pues felicitar a todos los ponentes. Yo me considero una persona que está bastante motivada e intento implicarme. Y bueno, primero me ha sorprendido porque tenía ahí una pregunta preparada para Humberto con el tema del SIGRE, pero creo que la has contestado pues ya un poquillo, porque yo digo, vale, esto se deposita en la farmacia, pero luego, ¿dónde va esto? Porque es que allí echas de todo, puedes echar comprimidos sueltos, puedes echar inhaladores, puedes echar, no sé, también porque al final
esa labor de separación, pues no sé, me imagino que ya lo habréis también pensado, el tener también distintos tipos de contenedores, como tenemos en las casas, el de los envases de plástico, el del vidrio, el del papel, que no echar todo a barullo en la farmacia, todo mezclado, ¿compensaría o no compensaría? Me imagino que también lo tenéis pensado. Y luego también tengo como otra reflexión, cuando se habla de de la contaminación del medio ambiente, siempre se recurre a la patología neumológica, ¿no? A los dichosos inhaladores. De acuerdo que son muy contaminantes, pero yo, pues por implicación directa, os habéis planteado también la cantidad de medicamentos que vienen, por ejemplo, en las dichosas plumas de estas desechables. O sea, estoy hablando, por ejemplo, del colectivo diabético, que hay mogollón de la población diabética en este momento. ¿Habéis visto los nuevos sensores que se aplican? ¿Cómo viene? ¿Qué haces? A mí también me han preguntado. Bueno, ¿y qué hago yo con todo el dispositivo que tienes para aplicarte esto? Lees el prospecto del medicamento, desechar según los mecanismos establecidos, o sea, una variedad de estas que dices, semejante trasto, porque es que es un trasto, eso ni desechable ni nada, que abulta, que bueno, o sea que de acuerdo que la industria estará trabajando muchísimo en adecuar, pero cada vez hay más medicamentos que vienen en sistema pluma, eso se tira también en la farmacia a la vez que se tiran los comprimidos, todo mezclado. No sé, pienso que tampoco, y luego es la formación de los pacientes, a lo mejor desde los hospitales, este tipo de patologías crónicas que implica la utilización de este tipo de dispositivos, pues previamente al alta, lo mismo que se les hace una información, pues a lo mejor también habría que informar al paciente cuando tengas que desechar esto, oye, mira, que sepas que hay que hacerlo de esta forma, de esta otra, porque al final es el usuario final. No sé, que a lo mejor me he enrollado mucho, pero es que son preguntas que me surgen a mí en la mente continuamente. Bueno, los retos son enormes, ¿no? Hasta ahora probablemente teníamos muy acotada la forma de actuar de SIGRE, puesto que los restos de medicamentos que se generan en los domicilios pues son unos muy determinados, mientras que cuando estamos hablando ya del ámbito hospitalario estamos hablando ya a veces de palabras mayores, ¿no? Entonces, entre todos tenemos que intentar que ese reto lo podamos superar, lo podamos abordar de manera exitosa. Tenemos que trabajar para ver cómo se clasifican o se seleccionan o se separan las distintas fracciones que se generan en el ámbito hospitalario. No es lo mismo lo que entra en la farmacia pero no llega a planta, que lo que llega a planta. No es lo mismo un medicamento peligroso citostático que un medicamento que no lo es. No es lo mismo aquellos que llevan dispositivos para la administración de los que no lo llevan. Es decir, hay una complejidad muy grande en la que tenemos que trabajar. Sin duda, el reto es enorme. Por eso pedí antes la colaboración con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Tuvimos ya una reunión recientemente con Olga Delgado y un grupo de trabajo de la propia Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que debemos seguir pues, profundizando en ella para ver cómo podemos abordar todos estos retos, ¿no? Y permitirme que dé un mensaje esperanzador respecto de lo que decía Noé, ¿no? Es verdad lo que comenta de los gases propelentes con ese efecto invernadero muy importante, pero decir dos aspectos que creo que son también importantes que los conozcáis, ¿no? Uno es que desde el punto de vista de la utilización de gases está trabajando en investigación muy fuertemente por otras compañías farmacéuticas y es probable que en un futuro muy próximo, 24 o 25, podamos obtener gases propelentes que tengan un efecto invernadero un 90% inferior, lo cual sería un éxito extraordinario. Y por otra parte, que una vez esos inhaladores ya se han utilizado, se recogen en el punto SIGRE y ahí se hace una separación selectiva, de tal manera que en gestores especializados se extrae el gas que todavía queda en algunos de los inhaladores, de tal manera que eso se utiliza en valorización energética, y los materiales del inhalador, metales, cartón y plástico, en su mayoría se reciclan. De todas maneras, hay todavía mucho camino que recorrer, pero estamos en ellos poco a poco, y en la medida que la tecnología pueda ser incorporada a estos mecanismos de utilización de los medicamentos, pues se incorporará. Sí, yo dos comentarios rápidos. Uno sobre los pacientes. Yo creo que es muy importante que el paciente también colabore en esto, y para eso yo creo que es clave, yo no lo he dicho porque tenía un tiempo muy cortito, las escuelas de pacientes. Nosotros en Madrid tenemos la Escuela Madrileña de Salud, el dar formación a los pacientes tanto en el uso adecuado de los recursos como en informarles cuándo lo tienen que utilizar, como en la recogida, igual que a nivel profesional.
lo hablaba en el descanso con Eva y tiene al lado a Alberto. Por ejemplo, nosotros tenemos una resolución de medicamentos peligrosos en donde los segregamos y, por ejemplo, sé que en su hospital pues tienen unas etiquetas para recogerlos bien, porque yo creo que Humberto no lo ha dicho, pero yo sé que en el SIGRE también tienen muchos problemas a la hora de segregar los medicamentos y para eso los profesionales y cualquier persona nos puede ayudar, porque es verdad que si tú lo sabes segregar bien, luego cuando los vas a trabajar, todo esto que decimos de que los vamos a valorizar, de lo que los vamos a reutilizar, pues claro, es que a veces los mezclamos y los contaminamos. Entonces, quiero decir que es muy importante todo esto que hemos dicho de la formación, de la cultura, de trabajar, porque eso nos va a ayudar también a hacerlo mejor. Y, por supuesto, yo entiendo que los pacientes son unos aliados. De otras cosas, porque muchos de nosotros somos pacientes, ¿no? Yo, desde luego, lo soy, porque soy hipertenso y tomo varios fármacos, ¿no? ¿Alguien quiere hacer una última pregunta? Hola. Muchas gracias a los ponentes. Ha sido muy interesante la exposición. Al hilo de la mesa anterior y de esta, la mesa anterior de digitalización y esta de sostenibilidad, creo que es muy importante valorar y replantearse qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el reenvasado, bueno, pues lo llevamos haciendo durante decenas de años y en muchos casos no tiene sentido. Y simplemente controlando qué es lo que hacemos y qué alternativas tenemos, podemos reducir de forma drástica la contaminación de algo que no nos estimula para nada, que es el reenvasado, porque es que de verdad es algo, vamos, que es difícil que alguien quiera potenciar el reenvasado, ¿no? No tiene ningún sentido. Y simplemente con esto, por ejemplo, en Castilla-La Mancha hemos bajado 1,2 millones de reenvasados. Y ahora mismo se han apuntado ya a este proyecto 113 hospitales. Es decir, que es algo que, al igual que esto, podemos cambiar muchas de las formas de trabajo y podemos avanzar mucho en farmacia hospitalaria. Hay mucho por hacer, ¿no? Muchas gracias. María. Yo lo primero, felicitaros, me ha encantado la mesa y sobre todo, bueno, creo que hasta ahora era bastante gallina y a ver si me pongo yo a dar aquí un poco de tocino, ¿no? En el tema. Y lo que os comentaba en el café, ¿no? Cuando me enteré que la SEF estaba con SIGRE y estáis intentando llegar a algún sitio, porque nosotros lo estamos deseando en el farmacéutico de hospital, ¿no? Y la reflexión que os decía y que se la digo a mis compañeros, ¿no? Ahora tenemos muchísima automatización, en las plantas hay cada vez más robots, SERMAS ha apostado fuertemente por esto y tenemos muy controlados los almacenes de plantas que antes eran de granero mundial, ya no lo son, y tenemos la medicación que gestiona el servicio de farmacia bien, o sea, en cantidades muy inferiores a cuando yo hice la residencia. Entonces, lo que a mí me preocupa, y lo deberíamos dimensionar y deberíamos reflexionarlo como sociedad y como expertos, es la medicación. En el hospital hay 50.000 altas al año de pacientes. Y esos 50.000 pacientes traen medicación al hospital. La traen. Aunque se le diga que no la traigan, la trae su bolsa. En unos sitios la guardan en el sitio de enfermería, en otros sitios se la dejan en la mesilla del paciente, en otros sitios no sé dónde va. Pero yo estuve paseándome por el hospital porque, os lo comentaba, se dijo que se estaban tirando 8 toneladas de medicamentos al año. No me dio el infarto porque si no me dio ya no me da. Y dije, eso es imposible, claro. Fui al sitio donde estaban los cubos y cubos y cubos de medicación lista para su uso, nada caducados, y eran todos medicamentos 90% no gestionados por el servicio de farmacia. Entonces, la cantidad ahora es la problemática gorda. En cuestión a volumen de residuos, yo creo que tenemos que hacer ese estudio, la tenemos, en la medicación que traen los pacientes por si acaso, y que cuando se van de alta, entre tanto informe y tanto nervio y tanta historia, queda en los hospitales. Sí. Yo creo que deberíamos también hacer la reflexión si el residuo lo podemos gestionar mejor, que probablemente sí,
sino cómo evitar eso, cómo llegar a no tener ese residuo, ¿no? Tenemos capacidad de actuar desde los servicios de farmacia de hospitales para minimizar eso. No sé. A ver, los hospitales que tenemos yo en comisión es uno de los problemas principales. Yo hablé con Marbella y hablé con la clínica en Navarra, porque yo en comisión te lo exige, que te mojes y que te metas, y mira como dice Cecilia, y luego cuando te hacen inspección están continuamente viendo que no hay envases traídos por los pacientes. ¿Y qué haces? Pues 7 días antes rondas por todo el hospital. Es que es muy difícil y yo creo que deberíamos todos ponernos de acuerdo y dar unas directrices claras. Hay que hacerlo, María, pero además fijaros que lo más difícil de cambiar una organización es la cultura. Y en la sociedad es la cultura. Y nuestra cultura, la de la sociedad, es de tener mucho medicamento en casa y tal. Y es verdad que cuando tú intentas abordar esto, una sola flecha no vale aunque des en el centro de la diana, necesitas muchas flechas. Y necesitas trabajar, y la cultura se cambia de 0 a 1, de 1 a 2, no de 0 a 9. Entonces, por eso es tan importante la colaboración con los pacientes, por eso es tan importante que no solamente esté el hospital, sino que esté atención primaria, que, por cierto, ese problema que tú dices además puede tener un problema de seguridad del paciente importante por la conciliación. O sea, que no solamente es un tema, porque no son temas aislados, no es decir, es que tengo un tema solo de residuos, que tengo un tema posiblemente de seguridad y es global, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema que hay que abordar con todas estas medidas, pero que tenemos que ir haciendo todo esto que habéis dicho, y vosotros sois fundamentales, porque vosotros además, se dijo antes, sois un servicio central, y eso ya sé que es un inconveniente a veces, porque todo el mundo estáis en medio, pero tenéis la ventaja de que es que os relacionáis con prácticamente todo el hospital. Estáis en comisiones muy importantes donde se deciden muchas cosas y quizá tengamos que trabajar, como yo creo que estamos haciendo en mi comunidad, pero que siempre tiene un largo camino, en la continuidad, en el trabajar con los otros niveles, el trabajar con los pacientes. Y yo creo que ahí está el camino. Cecilia. Yo agradeceros y felicitaros, ¿no?, por todo lo que nos habéis enriquecido, ¿no?, vivencias personales y conocimientos realmente muy amplios. Yo quería compartir, o hacer a Humberto, mejor dicho, compartir con la audiencia algunas de las reflexiones o de las explicaciones que nos diste y que nos hicieron realmente reajustar en esa reunión que, como bien decías, tuvimos hace unos meses. Nuestro afán y el contacto que se estableció con SIGRE era buscar la manera de que SIGRE colaborase con los servicios de farmacia, y es verdad que lo primero que nos explicó Humberto era que los medicamentos, en el momento que entran en el hospital, ya no se consideran ámbito de aplicación de punto SIGRE, sino que se consideran residuo sanitario. Lo hemos soslayado todos en las respuestas y en las preguntas que hemos hecho, y por tanto tienen un sistema de gestión que ya correspondía hasta ese momento al propio centro. Pero también me parece interesante, y por eso le voy a pedir a Humberto que nos lo explique, que es la matización que esta ley 1055, que se publicó en diciembre, pocos días después de esta reunión realmente incluye, ¿no?, que es, por supuesto, cómo cambian las normas en cuanto a esa gestión de los residuos, que a nivel de hospital también se tiene que hacer responsable, lo habéis dicho, el propio productor, pero cómo la responsabilidad implica más los envases y no el contenido, y la diferencia que hay con la gestión de punto SIGRE, que sí que incluye tanto los envases como el contenido. Es decir, que nos hagas ver y nos lo expliques, si no te importan 2 minutos. Lo has explicado tú perfectamente, así es. ¿Cuál es, dentro de la definición del envase, todo lo que está dentro, ¿no? Porque creo que en este momento nos lo explicaste y hay mucho más de lo que nosotros pensamos, que es la caja y el blister. Claro. O sea que... Efectivamente, en lo que son los envases domésticos, la responsabilidad de SIGRE o de los laboratorios farmacéuticos vehiculizada por SIGRE alcanza tanto a los restos de medicamentos como a sus envases, mientras que estos otros envases que se generan de carácter comercial en los centros sanitarios, la responsabilidad únicamente del productor, en este caso, alcanza al envase, no al resto del medicamento. Esa es la otra realidad, ¿no? Bien, es verdad que en muchas ocasiones el envase de inmediato conlleva el medicamento, en cuyo caso es imposible poderlo separar, y obviamente la gestión conllevaría el medicamento junto con el envase, porque es imposible. Pero
en sí lo que la obligación, la ampliación de la responsabilidad ampliada del productor alcanza únicamente en este caso a los envases de los medicamentos. Eso no significa que en el futuro no podamos abordar, pues eso, que igual que en los envases domésticos, SIGRE se anticipó a la normativa española haciéndose cargo también de los restos de medicamentos, podamos en un futuro hacernos cargo de esos restos de medicamentos que se generan en los centros sanitarios. Pero hoy por hoy la normativa únicamente obligará a recoger los envases de esos medicamentos y no en sí los medicamentos. Y al hilo de lo que decía María, obviamente una adecuada gestión de esos residuos hace que nunca tuvieran que llegar ahí, pero una vez lleguen ahí, es como si en lugar de depositarse en una oficina de farmacia es un residuo domiciliario, se deposita en un lugar que no es un punto SIGRE, es un hospital donde obviamente deberían mezclarse o unirse con la misma gestión integral que se hace del resto de residuos que se recogen en los puntos SIGRE de las oficinas de farmacia. Pero nunca deberían llegar, obviamente, nunca deberían llegar allí. Entonces, el mayor porcentaje de estos residuos probablemente no pasarán más allá de la oficina, de la farmacia hospitalaria, porque el 90% son material de transporte y material de agrupación, y eso ya no pasa las fronteras de la farmacia hospitalaria, sino que se quedan ahí y van ya para afuera, ¿no? Bueno, eso facilita las cosas, pero bien es verdad que un porcentaje también pequeño, pero muy disperso, de muy distintos materiales y muy distinta tipología, sí traspasa las fronteras de la farmacia hospitalaria, y ahí también la responsabilidad de poder recoger. De ahí que debamos empezar a segregar de la manera óptima posible y factible para poder hacer el mejor tratamiento medioambiental de esos restos de envases. Bueno, ahora sí que tenemos que dar por terminada la mesa, fundamentalmente porque ellos tienen que marcharse. Muchísimas gracias a todos. Yo me quedo con algunas palabras que creo: sensibilización, implicación de los servicios de farmacia, alianzas, que son básicas. Desde luego, el mejor residuo es el que no se genera, y que la sostenibilidad, pues bueno, ya ha quedado demostrado que tiene múltiples aspectos a considerar y que todos ellos los debemos tener presente. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, gracias de verdad a los que han permitido que hoy hayamos reflexionado y profundizado en este tema. Muchas gracias. Gracias.